Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un vivo acerca de el aceite de coco con la doctora Graciela Varela. Estoy muy contenta de que podamos hacer este encuentro. Hace un montón que teníamos ganas de hacer esto. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que muchas veces preguntan, ¿no? Las dudas. Un montón de cosas que son un poco mito, ¿verdad? No, vamos a estar sacando generalmente todo esto a la luz un poquito, porque yo sé que hay como un montón de diferentes teorías y versiones de las cosas, entonces un poco para eso también se creó este espacio. Muchas veces nos preguntan también esto, ¿no? ¿Qué pasa con las grasas saturadas del aceite de coco? ¿Cuánto se puede consumir? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué pasa en casos de Alzheimer? ¿Qué otras virtudes tiene para la salud en general, tema hipotiroidismo y demás? Entonces me parecía súper genial poder convocarlos para tener este espacio y hablar un poquito más del tema. Así que bueno, ahí veo que se van sumando. Vamos a ver. Vamos a ver y darle espacio un poquito más a que se vayan conectando más personas. También estaría bueno hoy que cuenten también sus dudas frecuentes acerca de este tema del aceite de coco, como para poder ir algunas de esas preguntas contestando. Ahí está la doctora Graciela, así que bueno, vamos a invitarla al vivo. Hay que esperar un poquito a que... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué Lidia, bueno. qué lindo verte, aunque sea a través de la pantalla. Sí, totalmente. A la doctora Graciela, ay, quiero bajar un poquito, así lo veo más. La doctora Graciela la conozco hace muchísimos años y la quiero un montón porque nos conocimos en un evento muy mágico de mi vida, muy, muy hermoso, de mucho aprendizaje y bueno, me encantaría también que te presentes, así, así te conoce la comunidad. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos. Mira, un placer estar de nuevo con vos. Y es cierto, para mí ha sido muy mágico también ese encuentro. La última venida de Gabriel Cousens Argentina fue esa, ¿no? 2000, eh, 2013. 2013. Sí, 10 años ya. Bueno, a partir de ahí hemos quedado en contacto, aparte, bueno, cada una desde su camino personal y profesional en lo que es el ámbito de la alimentación saludable y la salud en general. Así que bueno, un placer, gracias por haberme invitado. Eh, bueno, ¿qué les puedo contar? Soy médica, tengo 50 años, tres hijos de 19, 17 y 12 años. Y bueno, una apasionada de todo esto, ¿no? Desde de la mirada de la salud y la alimentación desde este paradigma. Hermoso. Además, también, ya que estamos, lo digo porque me parece súper importante, eh, sabes mucho de nutrición, también de nutrición en personas vegetarianas, veganas, o sea, Hace que también es 25 re años soy importante, ¿no? vegetariana, sí. Hace 25 años que lo soy, vegetariana. Sí. Y aparte de todo lo que tiene que ver con salud intestinal, microbiota, TGD, TEA, todos los, digamos, estos trastornos, ¿no?, del neurodesarrollo que son bastante comunes en los niños y que hay pocos especialistas también que tienen mucho conocimiento en esa área y me parece súper fundamental difundirlo. Así que bueno, valoro un montón todo tu trabajo y dedicación que me parece súper, aporta muchísimo. Así que bueno, encantada.
Bueno, yo por mi lado un poco también me presento para los que por ahí no me conocen. Me llamo Viera Kalinichenko. Nunca sé cómo explicar qué hago ni qué soy porque creo que eso es, no sé si es tan relevante, entonces por ahí me quiero presentar y digo, ¿y qué puedo decir? Bueno, primero lo que me llevó a estar acá hoy en día fueron problemas de salud en mi infancia, tenía muchos problemas gastrointestinales, desde disbiosis, anemia, debilidad, internaciones en hospitales y demás. Y bueno, y llevó a mi vida como estas otras miradas de la salud que fui incorporando, ¿no? Desde la alimentación lo más natural posible y saludable y recuperando saberes ancestrales, ¿no? También de las medicinas ancestrales y después también las terapias integrativas y todo eso como me fue a mí ayudando a equilibrar mi propio cuerpo. A partir de ahí me hice muy apasionada por compartirlo, así que bueno, también soy cofundadora de MK Organic, trabajamos con todos productos, ¿no?, lo más naturales y saludables posibles, y lo iniciamos también para nosotros, ¿no? Primero para estar nosotros mejor, para tener acceso a esos productos que tanto queríamos, ¿no? También cuando empezamos con el doctor Gabriel Cassins a formarnos, el aceite de coco fue como ahí mi gran descubrimiento, y a partir de ahí me volví loca por el aceite de coco. Y un poco, nada, empezamos hace mucho, ¿no? Hace muchos años utilizándolo, pero hay personas que recién ahora es como que están conociendo y también hay muchas dudas. Entonces, por eso me encantaría, Graciela, que esclarezcas un poquito más sobre el tema. Y sobre todo las virtudes que tiene, pero también los miedos de las personas, decir, uy, ¿qué pasa con las grasas saturadas del aceite de coco? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasa con el colesterol? Bueno, hay muchas dudas por ahí. Me encantaría empezar quizás por eso, que es una de las preguntas que surge bastante, ¿no? También. Me encantaría, sí. Voy a hablar un poco de esto y también voy a estar abierta a las preguntas que puedan surgir. Y escuchándote, rememorando, también me vino a decir dos o tres cosas puntuales que me gustaría añadir a lo que es mi presentación. Dije que soy vegetariana hace 25 años aproximadamente, o sea, la mitad de mi vida, y en ese proceso tuve momentos donde hice una alimentación vegana, cruda y vegana estricta durante varios años, en esa época, Couses, Lalita Salas y demás, y ahora hago una alimentación vegetariana, pero sin gluten, sin lácteos, eventualmente algún queso pastoril, pero algo eventual, no forma parte de mi alimentación cotidiana, y obviamente sin ultraprocesados. Considero que todo esto de la nutrición es evolutiva. Tengo un libro escrito, soy coautora del libro Medicina que Cura, y en ese libro ya decíamos esto con Luis de Tilis, ¿no? Quien fue el otro autor. Esto de la nutrición es algo evolutivo, quizás lo que decíamos hace 20 años, 15 años, por ejemplo, podíamos llegar a recomendar soja en las recetas y ahora no, para nada, todo lo contrario. Entonces, no está el punto final puesto, no está dicha la última palabra, y pasamos por conceptos de moda, por dietas de moda, estuvo muy de moda el vegetarianismo y bueno, todo lo demás estaba demonizado y ahora por ahí hasta todo lo contrario, y la dieta keto y todo keto. No, yo quiero, lo que me gustaría aclarar es esto, ¿no? De que no hay una dieta única, ideal para todo el mundo, siempre es importante individualizar la dieta y cada tipo de alimentación tiene como sus beneficios, puede tener alguna contra o alguna carencia o alguna cuestión que hay que mirar, que supervisar, y dentro de un plan de alimentación, ya sea vegetariano o de otro tipo, es importante considerar, bueno, todo un espectro de alimentos, ¿no? Y siempre priorizar lo que es la alimentación con comida real, comida de verdad, preferentemente orgánicos, agroecológicos, bueno, todo lo que ya sabemos y promulgamos siempre. Habiendo esta aclaración, quería decir que sí, que tengo un máster en microbiota humana, y esto me estoy muy dedicada, muy abocada a los trastornos del neurodesarrollo, principalmente autismo. Hay muchísimo por hacer. Y más allá de que hay diferentes factores porque el origen es multifactorial, ¿no?
Entonces hay muchos factores que inciden y que hay que investigar y merecen ser tratados, más allá de todas las terapias que se desarrollen. A la par debe haber un tratamiento médico funcional para solucionar problemas inmunológicos, endocrinológicos, toxicológicos, metabólicos, de disfunción mitocondrial y demás que se suelen encontrar, y muchos. Pero la alimentación también ahí hace a un gran porcentaje, un 50% del tratamiento, diría, un poco más, un poco menos según las personas, pero siempre la alimentación saludable va a ser un factor crucial para la mejoría y la calidad de vida, la mejora de la calidad de vida y la salud de los niños, de las personas con trastorno del espectro autista. Así que bueno, dicho esto, hablemos del aceite de coco, que también en el tratamiento de autismo cobra relevancia el aceite de coco y las grasas. ¿Qué podemos hacer las grasas? ¿Cuánta información hay sobre las grasas? Las grasas buenas, las grasas malas, las grasas saturadas, insaturadas y el colesterol. Grasa saturada, el término está como demonizado justamente a partir de la mala prensa que se le ha hecho a este lípido esteroide llamado colesterol. Podemos hablar de eso también, o si surge la pregunta, porque si no me voy a ir por las ramas. El aceite de coco tiene un 80% de grasa saturada. Y 2/3 de esas grasas saturadas son ácidos grasos de cadena media. El hermoso ácido láurico también tiene otros, caprílico, cáprico. El ácido láurico maravilloso por sus propiedades, no solo nutricionales, sino también para inhibir hongos y bacterias patógenas. Abarca más o menos un 50% del aceite de coco y tiene, como les digo, propiedades terapéuticas impresionantes. Esos ácidos grasos saturados de cadena media, porque hay de cadena corta, media y larga, ¿no? Más bien los que vienen del reino animal son más de cadena larga, estos son de cadena media, y son distintos, hacen un camino distinto a los ácidos grasos de cadena larga cuando entra al organismo. No requieren primero el uso de las sales biliares del hígado, ¿no? de la bilis, para que podamos digerirlos bien, y van mucho más rápido, más fácil, por un camino más corto a la producción de energía. Y se metabolizan rápidamente. No son lipogénicos, o sea, no son de formar grasa, sino participan en la lipogénesis. Por eso se utilizan en nutrición, no solo enteral por la vía oral, sino parenteral por vía interna, cuando hay pacientes a veces internados, en los productos que se le dan a los pacientes para nutrirlos, también en fórmulas para niños y bebés. Entonces, eso hay que tener en cuenta, las propiedades que tiene, y ya voy a hablar de algunos estudios, ¿no? Entonces, digo que ha sido demonizado por la suposición de que toda grasa saturada es mala, porque las grasas saturadas generan la placa de ateroma, y acá viene el tema del colesterol también, ¿no? A partir de la década del 70, se empieza a poner la lupa en el colesterol en la sangre. A este factor, como de una manera lineal y como simplista, se le atribuye los trastornos cardiovasculares, las placas de ateroma y demás. Entonces se instalan ideas erróneas de que, por ejemplo, el aceite de girasol y de las semillas eran más beneficiosos, más apropiados para poder cocinar, para la salud cardiovascular, más apropiados inclusive que el de oliva. Y se empieza a desaconsejar el consumo de huevo, que tiene colesterol en la yema bastante, entonces se desaconseja el consumo de huevo y se dice que no más de 3 huevos por semana, ¿no? ¿Cómo van cambiando las cosas? Desde entonces empiezan a surgir distintos estudios y se ve que muchos estudios también que, no me quiero ir tampoco muy al tema del colesterol, pero muchos estudios que demostraban en teoría que el colesterol era el malo de la película, no era tan así. Y hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, que tienen que ver con, no tanto con la grasa, no con la grasa, sino con el azúcar, ¿sí? El exceso de azúcar, la famosa pirámide nutricional, a partir de los 60, 70 del siglo pasado, que
promovía, un 60% tenía la base de consumo de carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, sobre todo muchos almidones. Pero bueno, el consumo excesivo de carbohidratos, ya sea en forma de almidones, de dulces, de bebidas azucaradas, eso es lo que genera un estado que llamamos de inflamación crónica de bajo grado. Vivimos en un modo inflamatorio, cambiamos el chip a modo inflamatorio, y eso, bueno, seguimos funcionando así, y hasta quizás no se nota una pequeña molestia, un pequeño dolorcito, me siento más cansado, pero sigo adelante, quizás con una idea más desde la medicina farmacocentrista, tomo una pastilla para esto, una pastilla para esto otro, y sigo funcionando. Pero esa inflamación crónica de bajo grado va a producir el daño, por ejemplo, el daño al endotelio, a la pared de la arteria, y eso va a generar después en el futuro la placa ateroma. Entonces, en cuanto al aceite de coco, por ejemplo, que lo utilizo mucho, para todas las edades de la vida, pero en niños, sobre todo con trastorno de neurodesarrollo, y en adultos con Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, es súper útil. Tiene un efecto benéfico, se ha demostrado para patologías como cáncer, hígado graso, está demostrado, ¿sí? Candidiasis, HIV, diabetes, tiene propiedades antiinflamatorias. Sí, es cierto, en honor a la verdad, debo decir que en cuanto a los efectos hipocolesterolémicos, o sea, para bajar el colesterol y cardioprotectores, si bien hay estudios, necesitan hacerse más estudios, entonces por ahí no hay resultados tan concluyentes. Lo que sí, por ejemplo, en las comunidades asiáticas, que utilizan muchísimo el aceite de coco, hay un estudio en Tailandia que los participantes consumen por 8 semanas el aceite de coco y se ve que sube el colesterol HDL, que es el colesterol llamado bueno. Pero no se ve, en ese estudio por lo menos, un efecto significativo sobre otros valores de colesterol y en triglicéridos. Pero sí es cierto, cabe decir que las poblaciones del Pacífico, que casi el 30, 50, a veces el 60% de su ingesta calórica total es del aceite de coco, tienen muy poco índice de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no podríamos decir que el aceite de coco causa enfermedades cardiovasculares, todo lo contrario. De hecho, hay un metaanálisis, un estudio muy grande, ¿sí?, que se ha publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, en que demuestran, o sea, la conclusión es que el aceite de coco no tiene un efecto negativo a nivel cardiovascular, ¿sí? Y después vamos a encontrar estudios que hablan a favor, en contra, no hay resultados concluyentes ahí, pero sí hay, bueno, todo esto que he mencionado, y bueno, toda la experiencia clínica que tenemos los médicos y nutricionistas y demás, que venimos utilizando el aceite de coco, y a la hora de pedirle un análisis a un paciente en el momento cero, en la progresión, vamos viendo, o sea, no solo con aceite de coco, usamos, o sea, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas, el aceite de coco, pero lejos de tener algún efecto contraproducente, por ejemplo, pacientes que no quieren tomar estatinas porque, bueno, por los efectos, tendrá su efecto para bajar el colesterol, pero también tiene muchos eventos adversos, provocan, entonces quieren otro camino, y a esos pacientes, entre lo que es un tratamiento, además de todo lo que es un tratamiento funcional, de algunos suplementos, bueno, toda la medicina que yo hago, incluyendo homeopatía, también está el aceite de coco como principal para cocinar, para utilizar en general a diario, y también otras grasas. Por ejemplo, cabe mencionar a los ácidos grasos esenciales omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, que son fundamentales. Recomiendo consumir varios huevos por semana, por día, y bueno, por supuesto restringo muchísimo los carbohidratos de la dieta, que son, en todo caso, donde tenemos que poner ¿cómo decir? No me sale la palabra, pero bueno, los implicados ahí para tener en cuenta, ponerlos bajo la lupa y dejarlos de consumir. Bueno, no quiero hacer un monólogo, traté de explicar, claro. Sí, vamos a ir sacando cosas porque hay otras preguntas que me acuerdo de verlo, de revisarlo con el equipo, a ver qué dudas hay.
No me quería olvidar de la parte del hígado graso, que también lo mencionaste, que también era una duda de algunas personas. Yo, a todo esto que es un montón, como me encanta porque es como en pocos minutos nos diste una mirada muy amplia, y también de todo, bueno, la parte de las investigaciones que hay y de tu propia experiencia, que es como, para mí es re fundamental la experiencia, también puedo aportar desde nuestro lugar, ¿no? De personas que han consumido el aceite de coco y que sí han visto diferencias después en las analíticas en donde su colesterol se ha regulado. Por eso yo, como cuando comunicamos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de esto de que ayuda a regular los niveles de colesterol, un poco más también por nuestra experiencia, de personas que nos han dicho, estoy consumiendo el aceite de coco de forma regular. En este caso nosotros hablamos mucho desde MK Organic de consumir para casos así tan puntuales de salud el aceite de coco de primera prensada, que sería el extra virgen, de consumirlo regularmente. Después vienen con niveles de colesterol más bajo. No diría de entrar en cuál es el bueno, el malo, porque todo eso también es como un poco discutible, ¿no? Como si es bueno, es malo, o simplemente cumple diferentes funciones en el organismo, pero sí por ahí de ver esos valores de que sube el bueno y en todo caso, bueno, el malo baja, o lo que se considera que es el malo, o el colesterol total baja. Y en caso de personas veganas, como es en mi propio caso y también de ver mis estudios, Graciela en un momento me ha dicho, pone foco en las grasas saludables, o sea, el aceite de coco que vos consumís, dale un poquito más de atención al aceite de oliva, al aceite de lino. Bueno, yo consumo diferentes aceites, obvio, el aceite de coco siempre, pero también consumo otros de la mejor calidad del mercado. Y bueno, y la realidad es que cuando yo ponía más foco en el uso del aceite de coco, mi colesterol, que por tantos años de una alimentación 100% basada en plantas lo tenía un poco más bajo, me ha subido un poquito. Entonces, no es como malo el colesterol, porque también sabemos que cumple funciones en el organismo y, por ejemplo, para el caso de la salud de la mujer, para su salud hormonal, podríamos decir en forma sencilla, también es importante que el colesterol no esté tan bajo. Entonces, de ahí es como sale mi conclusión un poco de cómo comunicarlo, ¿no? Que ayuda a regular esto, desde esta experiencia que fuimos ganando de experimentarlo yo, de consumidores, de clientes, de personas con las que hemos trabajado, de que han tenido buenos resultados. Obvio que yo también considero que es súper fundamental englobarlo en un estilo de vida más saludable, hábitos de vida más saludables, o sea, hablemos de lo básico inclusive, que parece que sabemos tanto, pero no siempre aplicamos, como el descanso adecuado, el ejercicio físico, una alimentación, Claro. digo, no, o sea, una alimentación que sea personalizada, ¿no? También según los requerimientos. Aún así, obviamente, el aceite de coco puede justamente ayudar a contribuir a eso, ¿no? Cuando queremos conseguir estos resultados en cuanto al colesterol y demás. Sí, 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 y es importante y es muy válida la experiencia que vamos entre todos adquiriendo, y también es fundamental que se realicen más estudios concluyentes. Lo que pasa es que, bueno, son estudios muy costosos y bueno, hay que ver el interés que puede llegar a haber o no por financiarlos, pero sí es importante a la hora de valorar, ¿no? En grandes poblaciones un resultado. Bueno, acá estoy a disposición, hay más preguntitas, creo. Pregunta mucho de la cúrcuma, Vira. ¿El aceite de coco funciona como un activador de la cúrcuma? Pregunta Ángela, por ejemplo. No, Después, la verdad que no lo he visto. A bueno, ver, sí, estaría bueno ver eso, sí, ver las preguntas. que yo sepa, el aceite de coco como activador de la cúrcuma, no conozco esta propiedad del aceite de coco. Sí, la pimienta negra es un activador de la cúrcuma, un buen activador de la cúrcuma. Eh, por eso siempre se recomienda consumir la cúrcuma con una pizquita de pimienta negra. ¿Qué hago yo para decirles, o sea, desde mi lugar, ¿no?
o qué alimentos crean sinergias para el cuerpo, por esta pregunta, ¿no? Digo, en particular de la cúrcuma con el aceite de coco, yo considero que, que digamos, esto ya va más a la medicina ayurveda, ¿no? En la medicina ayurveda se utiliza esto de la leche dorada. ¿Qué suelo hacer yo? Si utilizo leche de coco, o a veces también agrego un poquito de aceite de coco extra virgen, porque a veces le quiero dar más cremosidad, y justamente en esta época cuando hace mucho frío, me gusta mucho consumir leche dorada. De hecho hoy consumí leche dorada, eh, y sí le puse cúrcuma y un poquito de pimienta negra, leche de coco, y no siempre agrego el aceite de coco, pero a veces le pongo un poquitito. ¿Y qué es lo que yo siento en el cuerpo? Es que la verdad que es como que sacia un montón también, y aporta este calor, ¿no?, que necesitamos. Y yo considero que no, bueno, tecito o leche dorada, como lo quieran llamar, de cúrcuma con las grasas del coco, también son como las medicinas naturales inmunoestimulantes. Entonces, bueno, yo por ejemplo uso a veces esa combinación sin saber quizás desde tan profundamente, ¿no? Desde que investigación al respecto en el área científica, pero sí, por ejemplo, desde los saberes de la medicina ayurveda, que la verdad que los aplico y me sirve un montón. A esto de equilibrar los doyas, ¿no? Por ejemplo, yo considero que la leche dorada es una de las recetas ayurvédicas que equilibra todos los doyas, o sea, así que cualquier constitución que tengamos va muy bien. Eso podría aportar a la Buenísimo, pregunta. buenísimo, sí. Y desde la medicina china, que no sé, medicina china, toco de oído, siempre me ha interesado, ya lo dejo para otra vida, pero también se clasifican los alimentos que estimulan más la parte yin o la parte yang, más fríos y más cálidos o neutros, ¿no? Y justo en esta época vienen bien los alimentos más cálidos, ¿m? O tibios. Y creo que el coco o es neutro o es tibio, y bueno, lo que es pimienta, jengibre, creo que la misma cúrcuma también debe tener sus propiedades más tibias. Acá dice, si es la turca, Judith Peralta, hermosas mujeres del bien. ¿Cuánto aprendí, las sigo aprendiendo de ustedes? Judith, te amo también. Está Florencia, Flor Schlager, una querida amiga, colega también, grosa, sabe un montón. Marcelo Gutiérrez también hace sus aportes. Bueno, no sé si vos viste alguna pregunta, más Vira. Sí, vi comentarios súper lindos, y acá justo, bueno, paré en uno que habla del omega 3, de la chía, los complementos de farmacia. No sé a qué va la pregunta de los complementos, pero sí por ahí lo del omega 3 y la chía. Bueno, sí, la chía aporta bastante omega 3, al igual que la semilla de lino, y para mí, por ejemplo, que llevo una alimentación más a base de plantas, mis fuentes de omega 3 son esas, también las nueces, las algas, algunos vegetales de hojas verdes y demás. Y bueno, el aceite de coco, por ejemplo, no tiene un aporte tan alto de omega 3, entonces sí voy a esas fuentes. Y bueno, igualmente digo, yo en mi caso, porque tengo una alimentación a base de plantas, pero sí, esas fuentes yo considero que son súper importantes, y de hecho hay muchas carencias, ¿no? De omega Sí, 3. No sé si querías muchas. comentar algo al respecto. Sí, me encantaría. Bueno, los ácidos grasos omega también son ácidos grasos eh, esenciales, ¿sí? Los omega 3, los omega 6, por ejemplo, y consumirlos en una proporción adecuada también. Eh, Ancestralmente, la proporción que consumíamos era un poco más de omega 6 que de omega 3, pero una proporción 3:1 aproximadamente. Hoy se ha desbalanceado mucho el consumo de omega 6 versus omega 3 en una proporción de más o menos 20, 30 inclusive a 1, en detrimento de los ácidos grasos omega 3. Los omega 6
que también son necesarios, pero en exceso van a promover más toda la cascada de reacción inflamatoria. Y los omega 3, por el contrario, tienen un poder antiinflamatorio, para explicarlo de una manera simple, sencilla. ¿Qué sucede? Bueno, en los alimentos, para colmo, los omega 3, la fuente de esas grasas proviene de alimentos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, los aceites refinados, lo cual empeora más la cuestión. Y es importante, sí, fuentes de omega 3, como vos dijiste, la chía, el lino, tienen muchos beneficios, ¿no? Y tenemos que no solo como antiinflamatorios, y son también importantes para la salud cardiovascular, eso es fundamental, son fundamentales en el embarazo. Realmente no tenemos que descuidar su consumo. Cuando hay displasia mamaria, cuando hay uñas frágiles, sequedad de piel, síntomas de climaterio, irregularidades menstruales, también puede ser, o sea, entre otras cosas, porque siempre tienen un origen más bien multicausal, pero pueden estar faltando o van a beneficiar los ácidos grasos omega 3. Y bueno, como decíamos, la chía, el lino, tienen ácidos grasos omega 3 y sus aceites de cadena media, cadena corta también, pero son necesarios los omega 3 de cadena larga cuando necesitamos todo un potencial antiinflamatorio. Y si bien podemos convertirlo en nuestro cuerpo, a esos omega 3, a otros en cadena larga, tenemos que tener bien a punto nuestros mecanismos biológicos, las coenzimas, las enzimas, y a veces eso no sucede, o hay algunas pequeñas mutaciones que dificultan el funcionamiento de la enzima. Entonces, si nos queremos asegurar la ingesta de omega 3 de cadena larga, tipo EPA, DHA, por un lado puede ser los que provienen del pescado, para los que no son veganos, pero bueno, por supuesto, bien cuidado que tenga certificación IFOS, o sea, que no contengan mercurio, plásticos y otros tóxicos que pueden estar en el mar y por ende en el pescado, o también de las algas, porque de ahí sacan los pescados omega 3, entonces sí encontramos omega 3 de cadena larga proveniente de algas. Lamentablemente no en Argentina, los suplementos estos son importados, los omega 3 de algas, pero para quien elige una alimentación basada en plantas, esta es una excelente opción cuando necesita consumir omega 3. Sí, de hecho había una pregunta que la había visto hace un ratito, que por qué se aconsejaban el omega 3 del pescado como fuente, y ahí bien justo dijiste esto, ¿no? De la contaminación, de los altos niveles que puede tener de mercurio, los microplásticos, así que creo que está contestada la pregunta. No sé mucho, como digo, como no soy consumidora de pescado, digamos, cómo es esto de las certificaciones, o sea, la verdad que mucho no conozco el tema, pero mencionaste como que hay algunas certificaciones. La certificación IFOS, hay otras que nos garantizan que ese aceite está libre de metales y otros tóxicos. Interesante saberlo. Sí, con respecto a los suplementos, yo una vez compré del exterior para probar, porque soy curiosa, y provenían de algas, justamente, y justo, claro, en Argentina todavía no se está, digamos, desarrollando eso de alguna manera, pero yo creo que va a llegar siempre un momento que empiezan a desarrollarse esas otras, ¿no? Como hay necesidades en el mercado también seguramente van a ser cubiertas de alguna manera, pero bueno, todo esto es súper apasionante, considero yo, y la verdad que bueno, yo por mi lado siempre soy de consumir algas, más allá de digamos, de estas algas en particular muy ricas en omega 3, siempre hay también pequeños aportes en otras algas. Por ejemplo, acá en Argentina si consiguen las algas kombu, wakame, jisiki, lechuga de mar, espirulina, clorela, o sea, también son diferentes fuentes, ¿no? Que tenemos de un montón de oligoelementos, de yodo. Hablando de eso, hablando de eso, sí, hay muchos casos de mujeres con hipotiroidismo y también, bueno, el yodo es fundamental, ¿no? Como esto, de que no haya
carencias de yodo, pero también me parecía interesante si podíamos aportar por ahí un poco a esto, ¿no? Porque hay muchas mujeres con este diagnóstico. Y también digo esto, ¿no? El aceite de coco puede ayudar a, de alguna manera, al funcionamiento de las glándulas tiroides en conjunto con todo, todo un combo, ¿no? Diría, pero ¿qué podrías aportar con respecto a esto? ¿Al hipotiroidismo, el consumo del aceite de coco Hay o mucho qué otras hipotiroidismo. cuestiones? Bueno, yo voy contando un poco, me puedes hacer alguna pregunta y alguien de los participantes, también alguno que quiera hacerme una pregunta lo puede hacer y en la medida que pueda lo voy respondiendo. No usar lavandina dice Caro, eso por el cloro. Cloro, flúor, bromo, compiten con el yodo justamente para formar la hormona tiroidea. ¿Mm? ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Después retomo el tema del flúor, si quieren, cloro, bromo y demás, que son los halógenos. Mm. La glándula tiroides produce la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, la hormona activa es la T3. Son distintos tipos de, lo voy a hacer sencillo, ¿no? Distintos procesos por lo que va pasando la sustancia a partir de un aminoácido, la L-tirosina, que se le adiciona al yodo para formar las hormonas tiroideas. Las que vamos a dosar en sangre son la T4 y la T3, que recomiendo dosar las dos. Y también o sea, el sistema hormonal endocrino es un sistema que cuando estamos en equilibrio se regula perfectamente y está interconectado con el sistema nervioso, con el sistema inmune y con la psiquis. Por eso hay una especialidad que se llama psicoinmunoneuroendocrinología, toda una sola palabra junta, porque alude a que no son compartimientos separados, sino que es un gran sistema que funciona en contacto, en interacción permanente. Es como un gran móvil que si le movemos una piecita acá, se va a mover otra allá, responde en consecuencia y así. Entonces, el sistema endocrino hormonal tiene, unos directores de orquesta, tenemos el hipotálamo y la hipófisis, el sistema nervioso central, y que le van a decir a las otras glándulas que produzcan o que dejen de producir hormona si es que ya se niveló lo suficiente en sangre. Están en una comunicación permanente, un mecanismo de retroalimentación positiva cuando, por ejemplo, baja la cantidad de hormona, ahí los directores hipotálamo y hipófisis mandan a producir más. Negativa cuando ya hay suficiente en sangre, esa información llega al sistema nervioso y dice, bueno, ya está, paremos. Entonces, la hipófisis, por ejemplo, libera una hormona que se llama TSH, hormona estimulante del tiroides, que le dice a la glándula producir más hormona. Y la glándula en consecuencia, lo explico así como un cuentito, produce sus hormonas. La hormona, la T4, ¿sí?, va a circular en la sangre y en los tejidos se va a convertir en la hormona activa, que es la T3. Y tiene muchas funciones, pero para resumir, ¿qué hace la hormona esa T3? Regula el metabolismo. Es como el acelerador de todos los procesos, ¿sí? Ahora, hoy en día tenemos, ahí tanto lo que quiero decir, cualquier cosa me puede preguntar. Bueno, hoy en día tenemos, hallamos hipotiroidismo en un gran porcentaje de la población y cada vez más. Y las causas pueden ser muchas, pero hoy la causa más frecuente, el mayor porcentaje, 80-90% de hipotiroidismo se debe a una enfermedad autoinmune, la tiroiditis autoinmune, que le dicen, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto. Es muy diferente el panorama al panorama, porque, a ver, los problemas de tiroides están descritos desde hace miles de años en la medicina china, hace 5.000 años, 3.000 a.C. ya
se había visibilizado problemas con el bocio, por ejemplo, ¿sí? Este bocio, es en el siglo XIX se describe la función, se descubre la función de la glándula tiroides, porque Hipócrates ya había hablado de esto, Platón había hablado de la glándula tiroides, pero quizás la interpretaban como tenía una función del fluir, del pasaje del aire. Pero en el siglo XIX se describe su función, y los problemas de tiroides antes era más bien el bocio, que crecía mucho la glándula tiroides, porque, trataba de abarcar todo lo que podía para captar todo el yodo necesario en personas que vivían en zonas alejadas del mar, ¿sí? Que en donde el yodo o yodo es muy escaso. También en los niños estaba descrito el cretinismo y el mixedema en los adultos. Bueno, eso no es el problema actual principal de la glándula tiroides, sino la tiroiditis autoinmune que causa hipo o hipertiroidismo. Más frecuente de ver el hipotiroidismo. Entonces, el panorama es muy diferente, porque no solo, o sea, si la persona se le detecta hipotiroidismo, hay que ver la causa. Puede haber falta de yodo, puede haber mucha exposición a sustancias que se llaman bociógenas, que generan una dificultad para la absorción y la utilización del yodo. Hay muchos micronutrientes que son necesarios para, por ejemplo, la conversión de la T4 en T3, que es la hormona activa. ¿Sí? El zinc, el selenio, el hierro también. Entonces, cuando hay hipotiroidismo también tenemos que investigar todos estos micronutrientes. Bueno, y si de pronto hay hipotiroidismo, entonces vamos a encontrar que esta TSH, la hormona que produce la hipófisis, está elevada porque está tratando de estimular más a la glándula tiroides, y ese hipotiroidismo puede ser como muy leve para hacerlo sencillo, y las hormonas tiroideas pueden estar normal, circulando en sangre a niveles normales, pero porque se está estimulando mucho la glándula más no poder para que llegue al objetivo, o ya pueden bajar, y ahí, bueno, de acuerdo a la cantidad de hormona que haya circulando van a ser los síntomas. Pero hay personas que tienen normales estos valores y tienen síntomas de hipotiroidismo. Y puede ser, acá hay que investigar también si no hay una mala conversión de T4 en T3, en vez de pasar a T3, pasa mucho a T3 reversa, que es una hormona T3 que no tiene actividad, que todos podemos tener un poquito, pero algunos tienen mucha cantidad. Y esto tiene que ver con la inflamación crónica, también puede haber falta de ciertos oligoelementos, zinc, selenio, o sea, problema de tiroides como muy grande, o sea, no es tan simple, y entonces hay tanto lo que quiero decir que por ahí me trago. No es tan simple como decir comer yodo, porque a algunas personas les vendría muy bien comer alimentos de más alto contenido de yodo, como las algas, pero a otras no. A quienes tienen tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmune, y tienen elevados los anticuerpos antitiroperoxidasa, porque también hay que dosar tiroperoxidasa, tiroglobulina, y otros que no se dosan habitualmente, como los de antirreceptor de TSH. Entonces, si están elevados esos anticuerpos, sobre todo el tiroperoxidasa, la exposición al yodo, al exceso de yodo, puede hacer mal, ¿no? Entonces, es importante también medir el yodo en la orina, y de ahí ver, el yodo es ni de más ni de menos. Y bueno, hasta ahí voy diciendo, escucho las preguntas y puedo seguir hablando también, me encanta. Es que es un tema súper como amplio el tema de la tiroides, pero nada, me parece fascinante toda la info que venís compartiendo. Y también esto, ¿no? De darnos cuenta de también esto de, o sea, hay que conocer cada cuerpo, o sea, no es que lo que vaya bien para una persona va a ser lo ideal, como bien decías, para otra. Entonces acá cuando preguntaba una de las personas de cómo mejorar los nódulos tiroides, bocio, bueno, TSH,
quiero TCA, leer. sí. THS, T4 y demás, en realidad yo creo que lo ideal es justamente tener un buen diagnóstico y en base a eso también actuar, Es ¿no? Como, fundamental porque a mí me toca ver, mira, ahí me toca ver pacientes que me dicen, tengo hipotiroidismo hace 20 años, y le digo, es un hipotiroidismo, ¿de qué causa? ¿Están investigando los anticuerpos? Y no, y por ahí nos enteramos de que hay una tiroiditis autoinmune. mm, Y la consecuencia es el hipotiroidismo, pero estamos hablando de una enfermedad autoinmune, y si hay claro, autoinmunidad, hay una desregulación del sistema inmune que puede generar otras patologías autoinmunes. Y ahí también hay que ver si no hay celiaquía, que va muy de la mano de la tiroiditis de Hashimoto. Y ahí qué bien que viene dejar el gluten cuando hay tiroiditis autoinmune, cualquier patología autoinmune, más allá de que no haya celiaquía. Entonces, pues. son muchas cosas que, como vos decís, que tenemos que ver, que procurar investigar para poder hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto y un abordaje nutricional correcto. Sí, cuando decía justamente esto de que ahora en la actualidad, o sea, hay muchos casos de estos, ¿no? De justamente hipotiroidismo, pero que proviene de justamente una enfermedad autoinmune, o sea, que la causa es la enfermedad autoinmune, ¿no? Como en el caso de las de Hashimoto. Y esto tiene mucho que ver con esto que hablamos bastante, ¿no? De cómo está también nuestro intestino, cuando nuestro intestino está permeable, que eso tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que se lleva, ¿no? Muy rico en alimentos ultraprocesados, consumos altos de alimentos con gluten, los lácteos y demás. Y esto de la inflamación de bajo grado, de la que hablabas al principio, está todo muy relacionado. En realidad, brevemente, como lo explico yo, es cuando se habla del intestino permeable es porque las células epiteliales, que son las células del intestino, si bien, o sea, tienen una unión, esa unión es estrecha, pero se empiezan a separar entre sí, entonces ahí es donde empiezan a pasar un montón de toxinas, todo lo que no tiene que pasar, inclusive las partículas del gluten, un montón de, digamos, contaminantes, entre comillas, que no deberían pasar, empiezan a pasar al torrente sanguíneo y a partir de ahí también se genera esa respuesta inmunológica. Entonces, muchas de las causas un poco de este tipo de hipotiroidismo empieza también ahí. Más allá de que hay un montón de otros factores, digo, ¿no? Como psicoemocionales y demás que impactan y que eso es como para abordarlo súper de forma personalizada, obviamente, pero que también hay que ir a ver cómo está nuestra salud intestinal, ¿no? Justamente. Y esto de poder dejar de consumir el gluten y los lácteos, hacer un proceso de desinflamación y demás, creo que es súper fundamental para estos casos. Y ahí también es donde considero que el aceite de coco puede contribuir, más que nada por eso también, ¿no? Porque ayuda a regular, ayuda también esto, ¿no? A mejorar la calidad de la flora bacteriana intestinal, que también es muy importante, ¿no? Como para la salud del intestino, ¿no? Digo yo porque pasé también por esto, o sea, en mi infancia tenía ese diagnóstico de flora cero, como no tenía las bacterias buenas, no las tenía, como que directamente es el diagnóstico que le habían dado a mi mamá cuando yo era muy chiquitita. Y bueno, después fui aprendiendo todo lo que sí ayuda a repoblar esa flora. Y bueno, obviamente los probióticos, ¿no? Pero también el aceite de coco, también esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? La importancia del consumo de omega 3, porque las células epiteliales se regeneran todo el tiempo, de forma muy rápida, cada 3 días estamos renovando todas las células del intestino y eso consume omega 3. Entonces, todo lo que veníamos hablando en realidad es como súper fundamental para esto, ¿no? Me puse a asociar estas temáticas que fuimos abriendo. Bueno, muy bueno, sí. Y acá hay una pregunta que me gustaría responder de Leandro Guerrini, muy interesante.
Hola, antes que nada, muchas gracias por compartir, gracias. A mí me daban alto los valores, o sea, tenía un hipotiroidismo. Por eso, habría que ver qué valores, ¿no? Con la nuez de Pará lo equilibraba bastante, hasta que una médica me recetó levotiroxina, claro, para aumentar la cantidad de hormonas. La nuez de Pará o castaña de Pará es el fruto que más abundancia tiene de selenio. Tal es así que comer mucha cantidad puede llegar a producir una intoxicación por selenio, porque con los oligoelementos es hasta un cierto límite también, ¿no? O sea, la recomendación es, qué sé yo, quizás para un adulto, no más de 4, 5, 3, 4 veces a la semana, cada vez que se ingiere, ¿no? No más de 3, 4, 5 nueces de Pará. Y puede ser que haya tenido un déficit de selenio. Con los micronutrientes, bueno, pregunta ahí Leandro, no consulté con un endocrinólogo, ¿qué análisis completo debería hacer? Bueno, los micronutrientes, ya que los mencioné, importantes para el buen funcionamiento de la glándula tiroides y para la conversión y para la protección. A ver, voy a mencionar algunos. Bueno, por empezar, el yodo. Se puede dosar la ioduria en orina de 24 horas, no se dosa en sangre, y requiere una dieta especial. Evitar consumir o utilizar sustancias que tengan yodo porque van a interferir con el resultado. Tenemos que llevar una semana de una dieta sin yodo para comparar con un estándar. Después, zinc, selenio también, hierro, y de paso los otros oligoelementos que participan en distintos ciclos biológicos, pero mencioné los principales. En cuanto a las hormonas, TSH, T3 y T3 libre, T4 y T4 libre, porque a veces dosamos TSH y T4 y están normales y resulta la T3 está baja o la T3 libre. Entonces la persona viene tomando, por ejemplo, levotiroxina, que es T4, y está normal en sangre, pero la T3 no. Está bueno, si se puede dosar, hay algunos laboratorios de Argentina en Buenos Aires que dosan T3 reversa. Es muy difícil de conseguir, pero sí hay algunos laboratorios que lo hacen y se paga particular porque no lo autorizan, todavía no está dentro del sistema de las obras sociales ese tipo de autorizaciones. Bueno, y además de eso, bueno, ver cómo estás, el del perfil oxidativo, cómo está el cortisol, por supuesto, mirar no solo la glándula, sino cómo está la persona en todos los parámetros que podamos cuantificar. Y los anticuerpos, para ver si no hay autoinmunidad, antitiroglobulina, antiperoxidasa y eventualmente antireceptor de TSH, anti-TRAP. Y una ecografía, ecodoppler, preferentemente de glándula, para ver la imagen y ver la circulación, los vasos sanguíneos, cómo están. Eso. Creo que yo un día quiero que es un máster de cómo hacer estudios de sangre completo, porque que no conozco persona que conozca más del tema, que sea más experta en pedir estudios completos de sangre. Y es verdad, esto digo porque yo sería tu alumna, yo me encantaría. Es muy interesante porque muchas veces los estudios de sangre realmente, o sea, no dan suficiente información. Hay un montón de cosas, ¿no? Y en esto la verdad que Graciela es súper experta, así que me encanta. Creo que, no sé si esto va a quedar grabado y si les interesa lo van a volver a escuchar porque es un montón de info, me parece, para tan poco tiempo. Pero bueno, está bueno porque hay mucho interés. Y había alguna otra pregunta que, bueno, un comentario donde decía, ¿dónde se compra el selenio para tomarlo? Y yo quería ahí aportar algo que, la verdad que el selenio se encuentra en los alimentos, ¿no? Y como bien decía Graciela, la doctora Graciela, es que realmente nosotros consumiendo un par de castañas de Pará, o sea, como tampoco excesivo, ¿no? Pero 2 castañas por día cubrimos esas necesidades, o sea, como ir al suplemento, creo que realmente, o sea, serían casos realmente necesarios, pero si una alimentación variada
y en donde haya consumo de frutos secos, semillas, cereales integrales, legumbres, o sea, va a haber un buen, digamos, aporte. Obviamente después depende de un montón de otros factores, o sea, la absorción y demás, pero inicialmente, o sea, si nuestra alimentación incluye estos alimentos, no deberíamos tener esas carencias. Y O sea, sí las hay. ahí también hago un paréntesis, sí, y coincido que no deberíamos tener carencias si tenemos una alimentación variada, solo que al parecer, como estamos viviendo en una época inédita para los seres humanos en cuanto a la contaminación ambiental, al empobrecimiento de la tierra, al estrés oxidativo, no nos olvidemos, por ejemplo, que el zinc y el selenio, bueno, no nos olvidemos, comento que el zinc y el selenio son cofactores de la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa, dos enzimas de las chicas superpoderosas junto a la catalasa que nos ayudan a liberar de los radicales libres del estrés oxidativo. Entonces, cuando estamos muy sometidos a estrés oxidativo, inflamación, podemos tener un déficit mayor de micronutrientes, sumado a que no nos llega en la misma proporción. No era lo mismo comer el tomate del siglo pasado, que, viste, actual, que es de plástico, y a veces el agroecológico tampoco tiene mucho gusto a tomate, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí puede ser, yo diría, veamos dónde estamos parados, hacerse un muy buen chequeo, y hay que ver porque los valores, los rangos, ¿no? El selenio, por ejemplo, el valor normal es de 50 a 120, según los valores, puede variar según los valores de referencia, pero supongamos de 50 a 120. Y capaz la persona tiene 55. Bueno, está dentro del rango, pero no es suficiente quizás si hay una tiroiditis de Hashimoto, en donde necesitamos más selenio. Lo ideal es llevar todo a un término medio. Entonces ahí sí, de pronto con la nuez de Pará y el estar bueno, bien meticuloso con la ingesta de ciertos alimentos que tienen ese oligoelemento u otros, el zinc y demás, si no es suficiente, sí ahí es necesario suplementar, o a veces voy a suplementar de entrada de acuerdo a la patología del paciente y a la necesidad que tiene, y después cuando ya agarra viaje y bien equilibrado, ya, por supuesto, tengo mi listita de alimentos, ¿no? Ricos en selenio, en zinc, en todos los oligoelementos, y siempre yo soy fan de incorporar todo a través de la naturaleza. Solo que en esta época sí me está resultando necesario dar más suplementos que antes. Eso es cierto también. Sí, habían comentado algo también de la vitamina D en caso de, o sea, deficiencia de vitamina D en caso de hipotiroidismo, y la verdad es que en realidad no solo en este caso, ¿no? Hay como una deficiencia general de la vitamina D, de vitamina D baja, sí. Y en realidad casi todos, o sea, incluida yo, que la verdad que como tengo todo esto de la alimentación tan incorporado, o sea, no suelo tener deficiencias, ¿no? Más allá de que está bueno chequear siempre, pero sí he tenido deficiencia de vitamina D y me he tenido que suplementar, porque la realidad es que muchas veces, o sea, estamos trabajando, hacemos un montón de actividades y no estamos expuestos lo suficientemente al sol, más en invierno, en otoño, o sea, toda esta época, y la verdad es que, o sea, es súper común que suceda. De hecho, la última vez me encontré con Marcela Tobal Benson en el verano, y ella, algo de esto habló, ¿no? También de que en realidad nosotros como seres humanos estamos creados, digamos, para estar al aire libre mucho tiempo, ¿no? Como estamos ahora en la actualidad encerrados. Entonces, es muchísimo más lo que deberíamos tener de vitamina D en el organismo de lo que se cree, ¿no? De lo que se considera hasta inclusive como el valor normal. Entonces, muchas veces realmente hay que suplementar, y dosis más altas de la que se suelen dar para suplementar, para realmente tener buenos niveles de vitamina D. Yo creo que hay mucho por hacer con la vitamina D. Primero es de acostumbrarse, ¿no? Por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, es muy importante tener la vitamina D en buenos valores, ¿sí? No en 30 nanogramos, como que a veces se pone de referencia como valor, como suficiencia, sino arriba de 60.
Mm. Bueno, qué lindo todo lo que hemos hablado, me encanta. Sí, no sé ni qué hora es, la verdad que quedé como muy en el vivo, pero no sé si tenés un ratito más o vamos cerrando, porque ni miré, la verdad, no sé qué hora es, estoy como sin Son las reloj 9 cerca. menos un minuto. Si querés, podemos dejar como pendiente que nos hagan preguntas, después comentarios en el Instagram, y si tienen algún otro tema que nosotros podamos aportar, bueno, con mucho gusto. Me encanta que, bueno, que sí, que vean también la grabación y que por ahí puedan poner ahí mismo más preguntas, más cosas o más ideas de temáticas que podríamos abrir para seguir hablando de esto. Creo que el vivo fue como súper enriquecedor y que Qué bueno. más allá de que iniciamos con el aceite de coco, se nos fueron abriendo otras puertas ahí súper necesarias. Así que si estás de acuerdo con repetir algún otro vivo en algún momento, encantada. Igual que estás muy solicitada, así que no digo que ya, pero si está esa posibilidad, sí, por mi Me lado. encanta. De paso te veo. Bueno, Me este, encanta. ya A nos mí vamos a también. encontrar, ya nos vamos a encontrar de nuevo presencial. Bueno, ha sido un placer. No sé si querés vos, Mira, responder algo más, comentar algo más o preguntar antes La verdad de cerrar. que bueno, yo creo que sí, que por, por el tiempo y todo, para respetar un poco Me parece que es de bien. noche y bueno, los niños y todo, me parece bien cerrar acá, pero bueno, antes de eso quería agradecerte muchísimo por este vivo. La verdad que escucharte es siempre un placer. Aprendo un montón, la verdad que todos aprendemos un montón, así que muy agradecida. Siempre tenés mucho para aportar, o sea, mucha claridad, así que la verdad que estoy muy agradecida. Bueno, las personas que no siguen a la doctora Graciela Varela, me encantaría que ahí mismo, bueno, en la grabación y ya la robamos en la cuenta, que la sigan porque comparte muchas cosas muy valiosas, ¿no? Y también desde cosas súper como complejas quizás de entender hasta cosas súper sencillas, de cosas que se aplican al día a día. Entonces me encanta eso y bueno, también obviamente pueden conectarse con ella. Y bueno, y por mi lado muy agradecida y encantada de generar este espacio. Gracias, ha sido un hermoso espacio, un hermoso encuentro, y después cualquier cosa seguimos poniendo en los comentarios. Por ahí preguntan alimentos ricos en zinc, ya pasamos los listaditos. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que activamente fueron participando, haciendo preguntas, aportes y comentarios. También ahí leía al principio de todo que bueno, que venían consumiendo el aceite de coco y demás, o sea que también gracias a las personas que consumen el producto. Bueno, nada, se vendrán novedades. Así que bueno, estén atentos más allá de eso. Siempre estamos acá innovando, pero todo requiere energía, tiempo, y así que bueno, ya cuando haya más novedades se van a enterar. Pero mientras tanto, gracias por la escucha, la presencia y la participación. Así que Gracias. bueno, nos vemos. Muchas Nos vemos. gracias. Adiós.